Bienvenidos a una nueva entrevista para Spondylus. En esta ocasión estamos con Diana Coriat, que es especialista en cine, graduada de la Universidad de Massachusetts, y se ha especializado en cine comunitario, en cine feminista. Entonces vamos a dialogar justamente a propósito de su participación en el tercer coloquio internacional de visualidad y poder, disputas de género y sexualidades en el campo visual. Diana, bienvenida. Gracias por la invitación. Cuéntanos tu exposición en este espacio, en este coloquio, ha sido justamente sobre la construcción de narrativas y del cine comunitario feminista. Yo preguntaría primero, ¿qué es el cine feminista y qué es el cine comunitario? Sí, justamente como dices, yo me gradué de cine, también en New York University, y yo era documentalista. Pero yo tenía un profesor muy especial, un mentor realmente, que él privilegiaba mucho con las nuevas tecnologías, dar voz, tienen voz, pero dar como voz en la grabación de video a diferentes subjetividades que nunca se han visto o se han visto a través de los ojos de cineastas que muchas veces eran masculinos, blancos, de la clase media alta. Entonces comenzamos a pensar mucho el cine comunitario. Él era un fundador de la televisión pública comunitaria en los Estados Unidos. Entonces yo siempre, después de hacer algunos documentales, yo me anclaba a lo comunitario. Y de hecho en Nueva York yo fundé una escuela de cine comunitario que se llama Global Action Project, y tenía una vida de 30 años, y era una escuela de cine para jóvenes y jóvenes marginalizadas en Nueva York, que eran entre afroamericanas, jóvenes latinas, personas asiáticas. Entonces yo he trabajado en cine comunitario por mucho tiempo. El cine comunitario es expresamente eso, está como unido con la educación popular, porque en la educación popular estamos horizontalizando los aprendizajes. Estamos diciendo, no es solo la maestra o el maestro, la profe, que tenga conocimientos. Todos los participantes, los y las participantes, tienen conocimiento de su vida cotidiana, de todo lo que han aprendido. Y todos esos valores y conocimientos son válidos, son importantes. Entonces eso, en el cine comunitario, hacemos capacitaciones en el audiovisual. Entonces, comenzamos, por ejemplo, en Global Action Project a capacitar a jóvenes que son inmigrantes, que son refugiados de guerras, porque eso estaba en Nueva York. Hay una confluencia masiva de diferentes subjetividades, ¿verdad?, que vienen de diferentes contextos económicos, políticos, sociales, de guerra, etc. Y vimos que en el cine comunitario, primero el joven y la joven negro, latino, súper criminalizados en el contexto de los Estados Unidos y yo diría en muchas partes del mundo. Entonces ahí con ese que pueden tener la cámara, las personas pueden narrar sus vidas, y de una manera u otra hay un tema de empoderamiento que yo también, y tal vez no todos los jóvenes y las jóvenes hablan de ellos mismos, ellas mismas, pero tal vez se vienen expertos de sus propias comunidades y barrios. Entonces es todo un proceso, aprender, filmar y luego proyectar sus películas, y proyectar entre una audiencia de mamás, papás, tíos, tías, la comunidad. Y también se reconfigura la mirada hacia la joven y el joven. Mira, mi nieto, pensé que solo estaba ahí en la calle con sus amigos, pero mira qué hace. Y también cambia la visión. Entonces yo ando haciendo eso por mucho tiempo. En algún momento yo estaba muy cansada de que los hombres apropiaban mucho los espacios, como digamos que tenemos un círculo de mujeres, jóvenes y hombres,
jóvenes y estamos capacitando y de repente las mujeres están sentadas ahí, los hombres están agarrando la cámara. Eran los protagonistas. Eso. Entonces, en algún momento yo estaba viviendo en Colombia, dijeron, Diana, te invitamos a hacer un taller. Y dije, pero espera, me gustaría hacer un taller, ¿puedo hacerlo solo con las mujeres? Y dijeron, pero tenemos hombres. Y yo, bueno, yo quisiera hacer un círculo solo de mujeres. Y así comencé. También trabajé en Cuba. Entonces, yo llego a Ecuador en 2012 y comienzo a trabajar con el Churo, comunicación y la Wambra. En ese momento estaban solo haciendo radio comunitaria y querían acceder al cine. Y yo dije, bueno, con las nuevas tecnologías no es nada del otro mundo. Yo les voy hablando de mis metodologías, pedagogías, y así comenzamos a trabajar el cine comunitario aquí en Ecuador, en Quito. Yo no digo que somos los primeros, pero eso comenzó como en 2013, 2014, y en algún momento también ese proceso pasó aquí, que en Wambra, en el Churo, observamos en nuestros talleres que las mujeres se relegaban a las esquinas. Entonces comenzamos a pensar en el ojo semilla de cine comunitario feminista, y el ojo semilla, bueno, es como estamos trabajando con personas, participantes que van a volver a sus comunidades y sembrar una semilla de conocimiento del audiovisual. Quiero preguntarte, el rato que tú tomas la cámara, utilizas el lenguaje de la imagen también. ¿Qué diferencia tú has visto cuando la cámara es tomada por un hombre a tomada por la mujer? Esa narración desde la visión femenina. Es muy interesante porque primero en el proceso, y sí, solo para también decir que en la presentación que hice en el coloquio con Carla Morales, también Génesis, que era la moderadora, pero ella también trabajaba en el proceso, nos enfocamos en una experiencia de ojo semilla que se hizo en Valle del Chota. Y eso fue justo en la sombra de la pandemia, en febrero 2022. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros las mujeres, las niñas, estamos inundadas con una mirada masculina, masculinizada, por todos lados, la televisión, el cine, en la calle. Entonces, primero el proceso tenemos que como desempacar esa mirada masculina y pensar cómo queremos narrarnos, cómo queremos vernos. Y tenemos varios talleres que prestan a esos nuevos imaginarios, cómo queremos contar nuestras historias desde nuestras vidas cotidianas. Entonces cambia, ustedes pueden ver los videos y van a, por ejemplo, YouTube y van a Ojo Semilla, van a ver muchas películas, videos cortos en los cuales las mujeres están narrando sus vidas. Y a veces en los videopoemas son micro relatos. Entonces quiere decir que digamos, si es un grupo de 12 mujeres que están trabajando el videopoema, cada persona escoge un micro relato de ella misma. Entonces nosotros vemos en uno de los videos las mujeres en sus cuerpos, los cuerpos también que no son los cuerpos más vistos en la televisión y el cine, mujeres con diferentes corporalidades, también el trans femenino, vemos la hermandad, la sororidad o lo que llamamos la ñañaridad de las mujeres. Vemos preocupaciones por sus cuerpos, vemos también visualmente las cicatrices. A veces las mujeres quieren mostrar sus cicatrices, quieren mostrar a ellas en la naturaleza, y sus preocupaciones también por, digamos, cuerpo-territorio, que quieren defender su cuerpo como es el primer lugar que tenemos que defender, también el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pero también sobre nuestros territorios. Y este proceso de desaprender ese discurso masculino imperante también implica repensarnos como mujeres, ¿no? Totalmente. Pero ¿cómo ha sido ese proceso con las mujeres con las que has trabajado? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Entonces tenemos un taller, tenemos varios talleres en los cuales podemos repensarnos. Hay un taller que se llama Huellas de las Mujeres. Entonces
anteriormente, antes de comenzar el taller o la residencia, porque Ojo Semilla es un taller itinerario, ¿cómo se llama? Itinerante. Entonces, nosotros decimos, tienen que llevar fotos de una mujer que ha sido muy importante en tu vida, o varias fotos. Y después, si la gente olvida, dibujamos. Entonces, comenzamos el taller con unas cartas que tienen fotos de mujeres que tal vez no conocen. Decimos, ¿quién es esa mujer? Oh, no tengo idea. ¿Cómo puede imaginar la vida de ella? Comenzamos a contar la vida de esa mujer que imaginamos. Una de ellas es Martina Carrillo, que es mujer de Chota, legendaria, pero también relegada un poco, invisibilizada en la historia de Ecuador. Entonces decimos, mucha gente no sabía quién era ella, comenzamos a narrar toda su vida, su resistencia. Y después de hablar de las mujeres en las cartas y vemos sus vidas, comenzamos a hablar de nuestras vidas. Decimos, bueno, ¿cuáles son las mujeres que han marcado tu vida? ¿Y por qué? Entonces ahí salen las fotos de las mamás, las abuelas, también comenzamos a pensar las ancestras y todas las personas que han luchado antes de nosotros. Entonces, como ver la mujer no solo en una mirada victimizante, pero ver la mujer en una manera que resiste, que aguanta, que lucha, que trabaja, y así esa narrativa comienza a cambiar. Entonces, sí, mi abuelita, tal vez yo también la despreciaba, pero mire todo lo que ha hecho. Ella era una trabajadora comunitaria, ella ayudaba a mujeres más jóvenes, o como sea. Entonces, salen muchas narrativas. Me imagino que también es un proceso en donde uno se da cuenta que ha naturalizado vivencias o situaciones que pueden ser de violencia o de discriminación y uno las naturaliza. Sí. Me imagino que en estas narrativas eso se vuelve en algo más consciente, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, puedo dar, porque mi enfoque, para decir algo, son las pedagogías feministas. Digo, ¿qué es una pedagogía feminista? Es una pedagogía que está basada en principios del feminismo como lo personal es político, la hermandad, uno no está sola, etc. Defensa, cuerpo, territorio. Entonces, en cuanto a eso, en cuanto a las violencias que todos hemos sufrido, el taller tiene un tono, la residencia, el encuentro tiene un tono también muy espiritual y de ritualidad. Siempre pedimos a una compa abrir el espacio como para comenzar a centrarnos, dejar afuera todo el mundo y comenzamos a hablar y discutir cosas y surge de rapidito temas de violencia. Eso es lo que no pasa siempre en el video comunitario mixto. Vienen muchos temas, pero la violencia en contra de mi cuerpo, de mi familia, de mi territorio, sale dentro de 5 minutos. Entonces, tenemos que tener mucha sensibilidad en cómo bregar con esto. Entonces, en un taller que hicimos en Valle de Chota, dibujamos un cuerpo de una mujer y nos dieron 2 marcadores, un marcador azul, otro marcador rojo. Y tuvimos que marcar partes en ese cuerpo dibujado donde hemos sido vulnerados o también donde nos hemos sentido empoderadas. Entonces comenzamos de manera colectiva e individual a marcar ese cuerpo. Y después tenemos que ver, y lo que sale es algo muy interesante, muchos puntos rojos donde nos han violentado, desde los dedos, la vagina, la cabeza. Entonces comenzamos a desempacar toda esa historia, pero también la parte fuerte. Luego, la segunda parte del taller, tenemos que escribir una carta a nosotras mismas o a otra persona, contando una historia propia cuando hemos podido superar, soltar, resistir una violencia. Abren un montón de
un montón de heridas. Hay llanto, hay gente que lloran, hay mucho acompañamiento. Es fuerte, es súper fuerte. En esa ocasión, una mujer salió llorando. Yo fui atrás de ella y pasamos 2 horas hablando porque le abrió una historia de una violación que nunca había confesado a nadie. Y ella comenzó a escribir esa carta y ya no podía. Entonces tuvimos que hasta hacer una segunda parte en 2 días más tarde hicimos otro taller donde pudimos soltar lo que había pasado también. Y esa también fue guiada por una compa quichua que es una sanadora y ella nos ayudar como centrarnos en nuestras fortalezas, etc. No es fácil. Regresando a la parte de la imagen, de la visualidad, ¿cómo manejar en cámara, en imágenes? ¿Hasta dónde mostrar y qué no mostrar? Sí, eso como cada grupo tiene su propio proceso. Entonces hay un montón de temas, pero hacemos un guión colectivo. Y entonces, digamos, en ese encuentro en Valle del Chota habían 40 mujeres. Entonces dividimos en 3 grupos. Entonces cada grupo escoge un tema y después comenzar a pensar qué queremos mostrar, cuáles son los mensajes que queremos decir y cuáles son las imágenes que van con esos mensajes. Entonces ahí salen muchas propuestas de ver la mujer tal como es, como una se piensa, se narra y sus luchas. Entonces es una mirada muy femenina, muy desafiante, a veces muy propia. Sí, como dije antes, como cuerpos distintos, diferentes partes del cuerpo, pronunciaciones en contra de lo que han vivido, pero también cosas muy positivas. Por ejemplo, en Valle del Chota habían varias mujeres que son del territorio y una mujer se llama Anita Lara, es una lideresa en la comunidad. Ella hace también las mascarillas que son muy famosas. Entonces ella quería contar su propia historia sobre su propio empoderamiento. Entonces ella contó sobre cómo se pudo empoderarse económicamente, pero con la ayuda de una organización social en ese pueblo, donde era precisamente para entender y comprender cuáles son sus derechos laborales. Entonces hicimos todo un corto de ficción sobre ella y su hija, que se llama África. Ella también tiene sus propias luchas. Entonces, una historia de una mamá y su hija. Ella está luchando económicamente para solventar su vida y África tiene un problema en la escuela, en el colegio, que ella quiere usar un turbante, pero ella está hostigada por ese querer usar su turbante de los mismos maestros, de sus compañeras, con sus compañeros. Entonces ella está luchando con su propia identidad como una mujer afro. Entonces, mientras que vemos como vidas paralelas, mientras que la mamá va y comienza a empoderarse, conocer sus derechos laborales, África va a su casa un poco deprimida por el hostigamiento y se duerme y tiene un sueño. ¿Quién aparece en el sueño? Martina Carrillo, una mujer de resistencia. Él sí puede usar su turbante, que es un símbolo de nosotras, de nuestra resistencia. Entonces ella también se resuelve con ese sueño, se levanta, se pone su turbante. También se ve muy bonita la juntaza de la mamá y su hija en ese video corto. Muchas gracias, Diana, y pues te invitamos a todos a sumergirnos en este material que no solo, o sea, es la parte narrativa, pero también es la parte identitaria como mujeres. Claro. Así que, Diana, muchísimas gracias y estaremos pendientes de las nuevas producciones que tenga. Ya vienen pronto. Muchas gracias.